La depresión es la peor enfermedad que puedes contraer. El 15% de las personas tendrá una depresión mayor en algún momento. La OMS dice que la depresión es la cuarta causa de discapacidad, y para el 2025 será la segunda, después de la obesidad y los trastornos relacionados con la diabetes. Biología en la depresión. Depresión reactiva. Cuando sucede algo terrible y te sientes terrible por un tiempo, y luego sales por el otro lado. Depresión mayor. Algo terrible sucede, te aplasta durante largos periodos de tiempo. Y a veces no hace falta que suceda algo terrible para producirlo. Es un trastorno bioquímico, con un componente genético e influencias de la experiencia temprana. Es la incapacidad de sentir placer. Síntomas. Hedonismo, la búsqueda del placer. Anedonia. La incapacidad de sentir placer. Dolor/culpa. A veces obsesionarse con algo que hicieron hace 12 años. O incluso adquieren una cualidad delirante, donde piensan que todo lo que sucede está empeorando inevitablemente, cuando no es el caso. Autolastimarse. Mutilación, riesgo de suicidio. Retardo psicomotor. Todo es agotador. Y cuando empiezan a mejorar, cuando tienen la energía, es cuando intentan hacer algo catastrófico. Síntomas vegetativos. Los cuerpos de los depresivos mayores funcionan de manera diferente, no es solo una cuestión de vamos, cálmate, es un trastorno biológico. 1. Problemas para dormir. Se despiertan a las 4 a 5 a.m., están exhaustos, pero no pueden dormir. Hay diferentes etapas del sueño. Sueño de ondas lentas, sueño profundo, sueño remoto, etc. Una especie de ciclos de 90 minutos a medida que avanzas por las diferentes fases. ¿Y si ves el cerebro de alguien con depresión? Estas fases están completamente desordenadas. 2. Apetito. Cuando te sientes mal, los carbohidratos te hacen sentir mejor, porque disminuyen la liberación de la hormona del estrés. Pero alguien con depresión, disminuye su apetito. 3. Respuesta al estrés. Más activación de la respuesta al estrés. Sobreactivación del sistema nervioso simpático, adrenalina. Aumenta la tasa metabólica, el tono muscular, etc. Además, tienen patrones rítmicos a la depresión. Alguien cae en depresión, con 2 meses de síntomas extremadamente severos, 6 por el otro lado. Pero 6 meses después, ocurre exactamente el mismo patrón. Luego, en los próximos 6 meses, y así sucesivamente. O incluso solo durante el invierno, el verano, etc. Llamados trastornos afectivos estacionales, TAE. Y se trata de sus relojes biológicos fuera de control. Química de la depresión. ¿Cómo se comunican las neuronas? 2 neuronas. Para que una neurona envíe un mensaje a otra, necesita liberar un mensajero químico que flota hacia la otra neurona para hacer algo, el mensajero químico se llama neurotransmisor. Hay un espacio entre, llamado sinapsis. Neurona excitada, llena de neurotransmisores sinapsis libera los neurotransmisores se une a un receptor igual a cambia la otra neurona. Neurotransmisores implicados en la depresión. Norepinefrina. En los 60. El primer antidepresivo llamado inhibidores MAO. Después de que el proceso de 2 neuronas se excita, el neurotransmisor puede reciclarse o las enzimas que se encuentran al lado del receptor lo degradan. Entonces, los inhibidores MAO inhiben la actividad de la enzima que degrada la noradrenalina. Por lo tanto, está flotando alrededor, que golpea el receptor una segunda vez, tercera vez, etc. Y la depresión desaparece. Muy poca norepinefrina igual a depresión. Otro fármaco, antidepresivos tricíclicos. Este recicla los neurotransmisores. Y la depresión desaparece. Además, medicamentos que disminuyen la liberación de noradrenalina. Como reserpina, que se utiliza en personas con presión arterial alta. Y como efecto secundario se deprimen. ¿Qué hace la norepinefrina? Está relacionado con la anedonia. Toma una rata. Y hazla increíblemente feliz. Estimulas con un electrodo algunas zonas de su cerebro, que media el placer puro, llamado vía del placer. En los 60. Las personas estimularon la misma área en el cerebro humano. Y descubrieron que usa epinefrina para excitarse. Problemas. Si usas alguno de estos medicamentos en alguien con depresión, no mejoran durante un par de semanas. Encontraron otro neurotransmisor, que es más importante, llamado dopamina. 1980, Prozac, es un ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que actúa en un neurotransmisor llamado serotonina. Si se lo das a alguien con depresión, se sentirá mejor. Entonces ahora sabemos. Baja dopamina igual a anedonia. Baja norepinefrina igual a retraso psicomotor. Baja serotonina igual a sentimiento obsesivo de pena/culpa. Además, en el trastorno obsesivo compulsivo, si les da Prozac, el cual disminuye sus síntomas. También. Sustancia P. Un neurotransmisor relacionado con el dolor. Y si usas un medicamento que disminuye la señalización de la sustancia P, a veces los depresivos mejoran. Neuroanatomía en depresión. La estructura en el cerebro. En los 40, aparece el concepto cerebro trino. Hacia abajo en la parte inferior. Tienes la parte de tuercas y tornillos del cerebro, la parte reptil. Que regulan cosas aburridas, mide tus niveles de glucosa en sangre, etc. En el medio. El sistema límbico. Solo en mamíferos. Sobre las emociones. Y habla con el área de abajo. Hasta arriba. La corteza. Solo en primates. Procesa información visual, material sensorial, etc. Además, obtienes el material depresivo abstracto allí, y hace que el resto del cerebro lo acompañe.
De lo que se trata la depresión es que la corteza susurra al oído del resto del cerebro, diciendo, esto es tan real como si fueras agredido físicamente por algo. Y enciendes exactamente las mismas cosas como un dolor físico. Cingulotomía. Una parte de la corteza llamada cíngulo anterior. Si cortas esta vía, la gente se deprime menos. Pero la gente solo hace este procedimiento cuando se provoca da medicamento, terapia, electrochoque, sin resultados. Pero al mismo tiempo, elimina el placer. Hormonas y depresión. Hormonas tiroideas. Mantiene tu metabolismo. Pocas hormonas tiroideas igual a depresión. Hipotiroidismo. Una enfermedad llamada enfermedad de Hashimoto. Problemas con la secreción de hormona tiroidea. Si tienes una liberación normal de hormonas tiroideas, las depresiones desaparecen. Alrededor del 20% de las depresiones mayores son síndromes hipotiroideos no diagnosticados. Las mujeres tienen una mayor incidencia de depresión mayor. Aproximadamente el doble de la tasa. Además, las mujeres tienen una mayor incidencia de depresión después del parto, una depresión posparto. También alrededor de la época de su periodo, y alrededor de la menopausia. La noción de que, si no reflexionas sobre las malas emociones, no las obtienes, no tiene sentido, todo se trata de hormonas. En las mujeres, los efectos del estrógeno y la progesterona. Y la proporción de estrógeno-progesterona después de dar a luz, su periodo, etc. se están volviendo locos. Lo que puede cambiar la cantidad de receptores para los neurotransmisores, lo que puede producir depresión. Glucocorticoides. Liberado a través de la glándula suprarrenal durante el estrés. En humanos se llama hidrocortisona o cortisol. Niveles altos de cortisol igual a depresión mayor. Si tienes los primeros episodios depresivos debido a algún evento estresante, sales por el otro lado. La segunda vez, estás bien. Pero alrededor de la 4 a 5 vez de estrés inducido depresión, las cosas comienzan a ciclar, y ya no necesitas un factor de estrés importante para causarte un estado depresivo alto. Enfermedad de Cushing. Si secretas muchos glucocorticoides igual a depresión. Todo porque los glucocorticoides redujeron la dopamina en tu cerebro. Pero todo este conocimiento es solo eficaz para tratar el 30-40% de los depresivos. Por lo que ahora necesitas. Psicología de la depresión. Freud. Las personas que tienen depresión y salen del otro lado se llaman de luto. Las personas que caen en depresión mayor se denominan melancolía. Freud dijo. Si pierdes a un ser querido, o incluso un concepto amado, o una meta amada. La mayoría de las personas pueden concentrarse en el amor y el sentimiento de pérdida, lloras, y sales por el otro extremo. Pero algunas personas. En la melancolía, la gente no puede dejar el sentimiento negativo en un segundo plano y, en cambio, estás inundado de amor, odio, arrepentimiento, dolor, etc. Y dijo que la depresión es agresión hacia adentro. Pero no se puede hacer ciencia moderna basado en estos pensamientos. Psicología experimental. Psicología del estrés. Que dice que la misma miseria externa. Te sientes más estresado. Enciendes una respuesta al estrés. Tienes más riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el estrés. ¿Y si no tienes? Salidas para la frustración causadas por el factor estresante. Si sientes que no tienes control. Si no tienes previsibilidad de cuándo ocurre. No tienes el hombro de nadie para llorar. Donde la depresión tiene extremos patológicos de estos. La depresión es la impotencia aprendida. Si sucede algo terrible, ellos deciden que eso el mundo entero. Pierde a uno de tus padres cuando tiene menos de 10 años. Y por el resto de su vida, corres más riesgo de sufrir una depresión mayor. Biología y psicología en la depresión. El eslabón crítico es el estrés. La depresión es un trastorno genético, tiene cierta heredabilidad. Si un gemelo idéntico está deprimido, el otro tiene un 50% de probabilidad de tenerla. Hermanos completos 25%. Medio hermanos 8%. Pero los genes y la depresión no tienen que ver con la inevitabilidad, sino con la vulnerabilidad. Es un gen relacionado con la serotonina. Algunos investigadores observaron a 17.000 niños que crecían en Nueva Zelanda. Siguiéndolos año tras año, y mirando su composición genética. Y viendo a sus 20 años de edad, quién tenía problemas de depresión mayor. Se preguntaban si alguien con el gen malo tenía más riesgo de depresión. Pero no hace ninguna diferencia. A menos que tengan un historial de exposición a factores estresantes importantes. Incluyendo divorcio de los padres, abuso físico, muerte de un miembro de la familia, etc. Los niños que tenían la buena versión del gen, a medida que tienen más antecedentes de factores estresantes importantes, su riesgo de depresión aumenta. Los que tienen la versión mala, mientras tengan más antecedentes de estresores, tienen un riesgo mucho mayor de depresión. Una diferencia de 30 veces en la probabilidad. Donde los glucocorticoides regulan la función de este gen. Esto no es, cálmate, todos nos deprimimos, esto es un trastorno biológico tan real como la diabetes.